Ahí mismito, sí, saca las cositas, sí. Déjalas en el mismo centro todo, no tienes que ordenarlo. Atiéndame acá rapidito. La carta de Santiago es una carta muy interesante. Santiago es un nombre en el griego. En el hebreo es Jacob. Es una palabra que nosotros podemos ver de manera sencilla porque Jacob o Santiago, como nosotros lo conocemos, es el hermano de nuestro Señor Jesucristo de manera carnal. Lo interesante de Santiago es que Santiago no se convierte cuando Jesucristo está en este mundo. Es decir, Santiago era el primero que rechazaba el ministerio de su hermano Jesús. Es interesante ver cómo hay personas que están alrededor de nosotros y son los menos que creen en nosotros, ¿no? Pero eso es sermón para otro momento. Aquí nosotros vemos cómo Jesucristo de alguna manera se le revela a Santiago en su resurrección. Recuerde que cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, ya Jesús está reencarnado. Ya Jesús ya es totalmente Dios, pero se le sigue revelando a personas en el libro de los Hechos para poder establecer una comunidad de fe que, valga la redundancia, tiene la fe necesaria y creyó porque vivió que Jesucristo había reencarnado y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Escuche bien, Santiago está tan convencido de lo que está hablando que comienza a escribir una carta a todas las comunidades judías de la época, a todas esas personas que estaban en esa época. Ya Santiago les estaba instruyendo. ¿Por qué los estaba instruyendo? Porque daba el patrón de estas personas en que eran expertos en escuchar la palabra de Dios, pero pocos en ponerla en acción. Escuche bien. ¿Por qué? Porque estas personas tenían la teología o el estudio, la filosofía, de que pensaban que era suficiente solamente tener fe y que las cosas ocurrieran. Santiago habla al respecto de esto. Escuche bien porque esto le va a ayudar mucho y usted puede leer este libro que es bastante corto en la palabra de Dios. Nosotros vemos que Santiago habla sobre aspectos muy extraordinarios. Habla de que la fe no solamente puede ser fe de la boca para afuera, si dijéramos en el barrio, sino que si la fe sin obra es muerta. Habla también Santiago de algo muy interesante que padecemos los hispanos, de la lengua bífida, del chisme. Allá en mi barrio le dicen bochinche. Entre los cristianos dicen, ora por el hermano fulano que te tengo algo que decir de él. Lo disfrazan de espiritualidad, pero usted sabe y yo sé que usted se parece más a la Comay y a Sal y Pimienta en Univisión que realmente está orando por la persona. Entonces Dios, Yanisca sabe de lo sé todo, sí, ¿verdad Yanisca? Sí. Sí. Le encantan los programas de chisme a Yanisca. Sí. Santiago está alineando varios aspectos que son necesarios entender, porque Jesús habla respecto de esto, de no tan solo ser oidores, sino convertirnos en acción en la palabra de Dios. En los 4 evangelios que nosotros vemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nosotros vemos a un Jesús que está tratando de hacerles entender a las personas que esto no se trata simplemente de escuchar, esto se trata de accionar. Santiago también está haciendo complemento del apóstol Pablo, que está diciendo que la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Pero que de nada vale la teoría sin la práctica. Eso es lo que está diciendo Santiago. Santiago está haciendo complemento de Pablo y le está diciendo, me encanta lo que Pablo está exponiendo, pero hay algo que falta aquí. Que no hay nada que hacer simplemente con escuchar. Se trata de accionar. Eso es Santiago. De manera sencilla, Santiago es práctico. Santiago es como el pastor Ramón Vélez, le gusta ir al grano, como decimos en el barrio.
Y Santiago habla respecto en estos versículos del 22 al 25, habla sobre ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor. Y yo quiero poder exponer qué significa la palabra hacedor. Y me llamó la atención que cuando investigué, recuerden que la Biblia no fue escrita en español venezolano, ni fue escrita en español puertorriqueño, ni en español dominicano, ni cubano, ni guatemalteco, ni nada de eso. La Biblia tiene, en su esencia, tiene dos idiomas principales. En el Nuevo Testamento el griego y en el Antiguo Testamento el hebreo. Pero cuando nosotros analizamos lo que quiso decir Santiago, en el griego lo que significa ser un poeta, hacedor es ser un poeta. Y a mí me llamó la atención y yo le quise preguntar, Espíritu Santo, ¿qué tú quieres decir con esto? ¿Qué tú quieres decir con ser un poeta? Que puede ser que nosotros estemos escribiendo un poema sin concluir el poema. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios y no la ponemos en acción, no concluimos un poema. Y es interesante el poder explicar esto, porque es como si nosotros dijéramos en un poema a nuestra pareja, imagínense, traslade esto a su estado romántico. Los que están casados aquí tienen novio, los que no tienen, pues el Señor obrará. Hay una que se está riendo casi a punto de hablar lengua. Tú te imaginas un poema así, eres tan hermosa. Los que, ¿verdad? Si usted está tratando de enamorar de nuevo la cosa. Los maridos que activen un poquito más su lado romántico, ¿usted entiende? Y deje el stress que tienen, que hay 2 o 3 aquí. Eres tan hermosa como un. ¿Tú imaginas un poema así? Y la muchacha, ajá. Es que eres tan hermosa como un. ¿Usted se imagina un poema así? Te amo tanto como un. Y tú dices, como una arepa, como una empanadilla, como un taco, que es lo que tú estás. Te amo tanto como. Así de ilógico nos sonamos nosotros cuando llegamos a la casa de Dios, recibimos la palabra y no la ponemos en acción. Como poetas que no concluyen poemas. Así de ilógico sonamos nosotros cuando Dios está hablando y estamos pendientes al celular, más que a lo que Dios está hablando. Hello. ¿Funciona? Cuando estamos más pendientes, cuando estamos ya pendientes al buffet chino cuando salgamos de aquí. ¿Quién habló lengua? Cuando estamos más pendientes al problema que a la solución que Dios te está dando en la palabra. Cuando estamos más pendientes a nuestras creencias, cuando estamos simplemente enfocados en que yo soy así porque los Rodríguez somos así, porque los Vélez somos así, porque los Rivera somos así, porque Dios nos hizo así, porque los Cruz somos así, porque los Maldonados somos así, porque los Pérez somos así. Y no nos permitimos que la palabra nos transforme. ¿Sabes cuántos de nosotros estamos viniendo a la iglesia por meses, por años, por décadas, pero no estamos siendo transformados a través de ella? Más peligroso aún, ¿cuántos de nosotros llegamos a la casa de Dios sin estar enfocados en el Dios de la casa? Mire, yo he tenido que ir a donde gente de casi 3 décadas de vivencia, de casi 4 décadas de vivencia, a quitarle el celular. Porque no está enfocado en la palabra de Dios y está enfocado en lo que está escribiendo en el texto. Mira, hijo mío. ¿Usted está entendiendo lo que yo le quiero decir? Donde estamos dejando poemas inconclusos en nuestra vida.
donde Dios quiere que podamos exponer, que podamos redactar, que podamos escribir el mejor poema de nuestra existencia, pero no lo estamos experimentando, no estamos experimentando todas las bendiciones que Dios nos quiere dar, todo lo que Dios, no, porque no lo estamos aplicando. No aplicamos la palabra de Dios. Cuando, esposo que estás aquí, cuando Dios te dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia de manera apasionada. Como Cristo amó a la iglesia desinteresadamente. Como Cristo amó a la iglesia dándolo todo. Esposa que estás aquí, cuando Dios te dice respeta a tu marido. Abundo lo dejo ahí. Hay unas que están diciendo déjalo ahí. Usted está entendiendo que muchas veces no ponemos en práctica la palabra de Dios. Cuando nos tenemos que enfocar en lo que Dios nos quiere decir y no en lo que nosotros simplemente queremos exponer en nuestra vida. Lucas 11:28 establece, Jesús respondió, pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ya sabemos que para ser un hacedor tengo que ser un poema del propósito de Dios en mi vida. Porque Santiago sigue exponiendo, no tan solo tienes que ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor de la palabra. Solo escuchar es la receta perfecta para el estancamiento espiritual. El problema no es que Dios no te está hablando. El problema es que probablemente estamos ignorando lo que nos quiere decir. El problema no es que no se está predicando la palabra en esta iglesia o en la iglesia que pertenezca. Es que muchas veces estamos más enfocados en los ruidos de los problemas y las crisis y las malas noticias que en lo que Dios nos quiere decir. En nuestro propio egocentrismo, en nuestro propio orgullo. Porque todos los que estamos aquí, de alguna manera, Dios nos prueba el orgullo. Cuando Dios te dice, vete y perdona a esa persona que te ha hecho la vida de cuadritos. Yo no puedo. Y usted dice, es que lo que te quiero dar es para que puedas concluir, ser bendecido. No, yo no lo voy a perdonar, pastor. Y te vienen con una filosofía de estas del siglo XXI. Es que yo no me pego a las personas tóxicas. Y Dios te dice, no, es que yo quiero que tú busques a esa persona tóxica y que tú te reconcilies con ella. Y si la persona de alguna manera no quiere, no hay problema, deja la relación ahí. Yo me voy a encargar del corazón de esa persona. Pero tu acción debe de ser ir a buscar la reconciliación con esa persona. La Biblia establece y dice que no des la ofrenda si tu hermano tiene algo en contra tuya. Y cuando dice no des la ofrenda es que usted dice, ay, qué bueno que alguien tiene algo en contra mía para no tener que ofrendar. Señor, sigue poniendo personas que estén en contra mía. No, cuando te habla de eso, te está hablando de la adoración. La ofrenda es una adoración. Porque de nada vale que tal vez los adoradores se paren aquí y estén cantando como Hillsong, estén cantando como estos grandes exponentes de hoy en día. Y todavía yo no esté reconciliado con mi hermano, porque no es adoración. Simplemente estás cantando, estás tocando bonito, pero no estás adorando a Dios. Y Dios está diciendo, no entiendo lo que estás diciendo. Porque tu Spotify está en mute. Porque no estás buscando la reconciliación. No estás poniendo en práctica. ¿Cómo es tu matrimonio? ¿Tiene que ver con más consejerías? ¿Con que Dios te revele de alguna manera? ¿O es poner en práctica lo que ya has escuchado 25,000 veces? ¿Cómo es tu economía?
Tiene que ver con que es que no me suben el salario y te lo han subido como 5 o 6 veces. Y como quiera sigues estancado económica y estancado económicamente y no has visto la mano de Dios diciéndote, es que no es el problema, no es la economía. El problema es que no estás siendo sabio en lo que Dios te está dando. Pues no, el problema no es escuchar, el problema es practicar. El problema no es que Dios te bendiga más económicamente. El problema es saber ser sabio con lo que Dios te está poniendo en la mano. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. El ser simplemente un oidor nos deja estancados. ¿Sabes lo que significa oidor en el griego? Significa meramente escuchar. Eso es lo que significa oír. Meramente escuchar. Solamente escuchar una vez más. ¿Sabes que hay gente que va de congreso en congreso? Que va de culto en culto, de iglesia en iglesia, de predicador en predicador. Se sabe todos los predicadores de YouTube, de Facebook y hasta de MySpace. Y nada sucede si usted no pone en práctica la palabra de Dios, porque hay gente que está buscando la última revelación. ¿Quién es el próximo predicador de moda para escucharlo? Y wow, mira cómo Dios le revela. Y no ponemos en práctica. Le he dicho a personas aquí, no te preocupes cuando Dios te habla. Dios está bien que te hable. Preocúpate cuando te tiene que repetir lo mismo 1, 2 y 3 veces por diferentes personas. Porque el problema es que no estás entendiendo lo que dice Dios. Hace rato Dios te está diciendo. Y ser un oidor es meramente escuchar la palabra y no ponerla en práctica. El oidor se empodera de la palabra, pero no se apodera de la palabra. El oidor se emociona por la palabra, pero no se permite ser transformado por la palabra. El oidor es bueno escuchando la teoría, pero nefasto a la hora de aplicar lo que Dios te está diciendo. Y no es que usted no lo pueda hacer, es que en muchas ocasiones no lo queremos hacer. Escuche bien. Esto es... yo creo que se me quedó por allá. Déjeme ver si... En mi oficina, mi amor, hay unos como algo, unos, los vas a ver como unos menús. Esto es lo que hace Dios todos los días con usted. Prepararle la mesa. Ponerle los cubiertos. Mire qué bonito. Estos son de casa. Siempre. Ponerle las cositas. Y mire esto, mire algo que yo creo que va a estar en el cielo. Esta es mi fe y mi esperanza. El pan de este lugar. El que es de otro lugar, pues ya algún día que venga a Texas, pues usted va a experimentar esta gloria de Jehová. Eso es maná del cielo. Yo necesito 2 voluntarios y que me pongan 2 sillitas, una aquí y otra acá. Ven acá, Emanuel. Ven acá, que te sentaste allá atrás. Y ponme la sillita ahí. Necesito otro voluntario, más nadie. Pues vamos a buscar a uno, no se preocupen, que esto lo cuadramos ahora rápido. Vente, Laura. Vete. Emanuel, vete ahí. Mira, vete ahí. Siéntate ahí. No, desde aquí sí va a tener comida de verdad. Sí, toma, hija. Usted,
A los maridos románticos que hay aquí, yo me imagino que usted lleva a su esposa de vez en cuando, ¿verdad? Hay algunos que están diciendo, ¿qué es eso? Yo de McDonald's no paso. Hijo, por eso es que ella está así. Porque no inviertes en ella. Ahí está el menú. Ser hacedor de la palabra es permitir que el menú se establezca en tu vida. Pero no tan solo que se establezca en tu vida, que pediste el menú y te sirvieron la comida y te la puedes comer. Pero ¿sabes qué hacemos la mayoría de nosotros? Nos quedamos en oidores. ¿Y sabes lo que hace el oidor? El oidor llega al restaurante como el Emanuel, que cuando salga de aquí me va a invitar a comer. Sí. Pues, está bueno. Ser oidor simplemente es llegar al restaurante, decirle al mesero, oye, dame el menú. Y el mesero, claro que sí. ¿Quiere agüita? Sí, echa agüita ahí. ¿Quiere pan? ¿De tesa? Sí, claro, sí. No, pues las sopitas de Olive Garden que son buenas. Y tú dices, ay, qué chévere. Y Manuel está así leyendo el menú. Y al rato el mesero llega, sí, ¿qué va a pedir? No, ya me voy, gracias. Y deja el menú y te va. Vete. Ya después ahí, y llega Laura, Tesas Rojas, después que uno tiene que esperar 20 minutos y la paciencia y el fruto del Espíritu es probado en esos 30 minutos que hay que esperar. Y la muchacha dice, ya mismo. Y tú la ves así con esa sonrisa así, y uno enmayado, en ayuno. Y son las 6 de la tarde y no te atienden y llegaste a las 4:30. Y tú estás, pero no se preocupe, si quieres puede ver el menú. Y tú ves el menú, te sientan en la mesa, te ponen el pan diabólico ese que te prueba la dieta, con la mantequilla esa tentadora. Y de momento tú dices, después que esperaste la 1:30, después que estás esperando tu milagro, después que estás diciendo, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, enséñame, Señor, haz lo que tengas que hacer, Señor, abre las puertas, Señor, tú lo puedes hacer, Dios. Dios te dice, pues no hay problema. ¿Qué es lo que tú quieres? No, ya escuché la palabra, ya me voy. Pero no la pones en práctica. Y la comida que Dios te quiere servir, nunca la probaste. Y te fuiste del restaurante. ¿Tú te imaginas gente que cuando llegue se coma el menú en vez de comerse la comida? Les tengo noticia, así de ridículos nos vemos cuando llegamos a la iglesia, recibimos la palabra, leemos la palabra en nuestra casa y no la practicamos. Cuando Dios nos prueba la fe. Y Dios dice, no, yo soy tu proveedor. Y tú, amén, gloria a Dios, aleluya. Y hasta lágrimas brota. Y dice, ay, santo, Dios me trajo hasta Estados Unidos. Gloria a Dios que pude cruzar la frontera. Ay, Dios es un Dios de provisión. Pero cuando llega el problema y todavía no tiene el dinero para la renta, dejas de creerle a Dios. O dejas de tener la fe necesaria para decirle, no, es que el domingo es el tiempo tuyo. No, empiezo a agarrar la overtime a todo lo que da y me olvido de Dios en el proceso. Es más, meto tantas horas que cuando llego a casa lo único que me da tiempo es de comerme algo y acostarme a dormir, porque mañana hay que volver a trabajar a las 5:30 de la mañana. Y lo menos que espero es orar y hablar con Dios. Así nos vemos constantemente. Y les tengo noticia a los ministros que están aquí. Estar involucrado en la obra de Dios no es estar involucrados en el Dios de la obra. Porque si no, solamente estamos probando el menú, comiéndonos el papel, pero no estamos poniendo en obra lo que la palabra de Dios quiere hacer en nosotros. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo.
Y Dios no quiere tan solo que llegues a la casa de Dios. Dios no tan solo quiere que leas la palabra de Dios. Dios quiere que pongas en acción su palabra en tu vida, para que tu familia sea bendecida, para que tú seas bendecido, para que tu matrimonio, tu economía, todas las áreas de tu vida son bendecidas. ¿Por qué? Porque pusiste en práctica lo que Dios te quiere mostrar. Porque ¿sabes lo que significa? Lo próximo que Santiago establece y dice, porque si no te estás engañando a ti mismo. Y yo quise investigar qué significa la palabra engañar. Estuviste cerca. Eso es lo que significa en el griego. Estuviste cerca. Es casi, casi. ¿Está entendiendo el concepto? Casi, casi restauraste tu matrimonio. Casi, casi te pude bendecir económicamente. Casi, casi pudiste alcanzar el ministerio que yo destiné para tu vida. Casi, casi. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en él? Casi, casi. ¿Cuántos de nosotros podemos ser bendecidos? Pero es que no lo ponemos en práctica. Cuando Dios te dice, no, yo quiero ser tu primer lugar. Y tú le dices a Dios, no, cuando tú me bendigas yo te doy el primer lugar. Y Dios te dice, no, dame el primer lugar para que entonces seas bendecido. Pero cuando la camita está calientita a las 8 de la mañana y tienes que salir para acá a la iglesia y tú dices, es que la camita está caliente y la serie de anoche me consumió porque me comí los 5 seasons de la serie. De hora y media cada uno. Pero domingo, para la iglesia a escuchar. Es verdad que el pastor se parece a Brad Pitt, pero no vale la pena ir allá. Cuando Dios te tiene que bendecir y estamos hablando de que si no estás siendo engañado, es un casi. Dios te habla, Dios te dice, yo soy tu luz y tu salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y los angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Sí, fantástico aplaudirlo, pero más fantástico es vivirlo. El Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero tenemos la generación que prefieren utilizar a Dios como un hotel, visitarlo, pero no habitar en él. Cuando las cosas nos van mal y todo va en decadencia y la gasolina cada día sube más y pensamos que esto lo resuelven los republicanos o los demócratas y hablamos como Abacú en un momento dado. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y las vacas sean quitadas de los corrales, con todo yo me gozaré en Jehová. Pero cuando las cosas te van mal, usted llega por esa puerta que parece que lleva estreñido 2 semanas. Y la Biblia no es la misma Biblia que usted y yo leemos constantemente. Dice, entra por sus puertas con acción de gracia. Y usted lo ve como que estreñido. Tiene que estar estreñido, Rosa, yo digo. A lo mejor, búscate las pastillas Cirelua, ¿qué es la? ¿Cuáles son las que ustedes usan? Entra por sus puertas con acción de gracia y usted lo ve aborrecido. Y la mujer detrás. Y usted dice, ¿qué pasó aquí? Hasta que le toca la parte, usted lo ve adorando a Dios. O alabando a Dios, o danzando, o en lo que sea que esté haciendo, sirviendo a la iglesia, yendo a los niños, y usted lo ve pompeado. Pero mientras tanto estaba aborrecido. Usted dice, ¿dónde está el gozo del Señor que es mi fortaleza? Práctica. Y el diablo es experto en saber cuál es su debilidad y ponerle
todas las trabas, todos los obstáculos para que la bendición de Dios usted no fluya. Pastor, es que todos los domingos peleamos y no vamos a la iglesia. Pues claro, si se va a dar. Te lo garantizo que ese día tu esposo se va a levantar virado, si no tu esposa o si no los nenes. ¿Para qué? Para que usted no sea bendecido. Y el diablo sigue tomando ventaja. Ya se sabe el truco, como decimos allá en mi barrio. Ya sabe de la pata que cogíamos. Y Dios te está diciendo, estuviste así de cerca de tu bendición. Porque ¿sabes lo que Dios necesita para transformar tu vida? Un momento. ¿Sabes lo que Dios necesita para transformar a tu joven, a tu hijo y a tu hija? Un momento. ¿Sabes lo que Dios necesita para poder hacer un milagro? Un momento. ¿Sabes lo que Dios necesita para restaurar tu matrimonio? Un momento. Un momento en donde esa palabra se empodera en ti. Y cuando tú salgas de aquí te apoderes de esa palabra. Y mi casa y yo serviremos a Jehová. Dale un aplauso fuerte al Señor. Ya estoy casi terminando, se los prometo. Mirándote un espejo, Santiago establece y dice, esto es como mirarse un espejo si tú no pones en práctica la palabra de Dios. No es el espejo que nosotros comúnmente conocemos. En el tiempo donde Santiago está hablando, ellos lo que hacían era que pulían un pedazo de metal hasta que se lograra ver el rostro tuyo. Pero siempre habían defectos porque no era un espejo fiel, definido. Y ¿sabes lo que pasa con nosotros muchas veces? Es que cuando la palabra de Dios se quiere reflejar en nosotros, nosotros por lo regular usamos el reflejo para otro. Somos expertos, somos santos cuando se trata de los defectos de otro. Todo el mundo es santo cuando se trata del pecado de otro. ¿Sabes cuánta gente juzga? A fulano, a mengano. Que yo creo que fulano es... yo creo que es un infiel, pastor. Una vez yo tuve una persona aquí. Pastor, es que fulano a mí me dijeron que está bebiendo, que es un borracho. Y me vino así con la lengua así bífida. Y yo, ajá, sí, pastor. Y ese tonito así como de la Comay. Sí. Ese tonito de sal y pimienta. ¿Cuál es el otro, Yanica? Lo sé todo. Sí. Y tú dices, ajá, hija. Sí, pastor, a mí me lo dijeron. Y yo, ay, qué bueno. Yo tengo una virtud de defecto. Yo le digo a la pastora, yo soy muy honesto. Y eso es bueno, pero a veces es malo porque la gente se ofende. Y se me hace difícil el filtro. Yo creo que a Dios se le quedó el filtro cuando me envió acá en caja. Y yo le dije, oye, y antes de llamarme a mí para decir que esa persona es un borrachón o lo que sea, yo me imagino que por lo menos oraste 30 minutos por él, ¿verdad? El mismo silencio que ustedes están haciendo es el que yo escuche. No, pero pastor. Y no. Yo me imagino que ya tú tuviste misericordia hacia esa vida y llamaste a esa vida para decirle, estoy aquí para ti, porque si estás bebiendo a lo mejor te tienes una depresión. Quiero orar por ti, ¿tú me permites ir a tomarnos un café? Yo me imagino que hiciste todo ese ejercicio antes de decírmelo a mí, ¿no? No, que tú me estás diciendo, chismosa. Y yo dije, lo único que pensé fue en mi esposa. ¿Qué diría Rosa? Pero no se me ocurrió y le dije, bueno, tal vez Dios tiene que trabajar en ti.
Porque somos expertos en que cuando Dios nos quiere hablar a nosotros, reflejar el espejo para otro. Y decir, es que yo creo que Dios le está hablando a fulano, que es un malcriado con la mujer. No, te está hablando a ti, cabezón, que eres un malcriado también, aunque la gente no lo sepa. Yo creo que Dios le está hablando a esa que siempre viene toda escotada a la iglesia, ¿verdad? No, también te está hablando a ti, que tienes la lengua que te llega a Dallas. A todos Dios nos está hablando. Si la palabra no está haciendo un efecto en ti, no reflejes en otro lo que te corresponde, que Dios te refleje a ti, porque Dios quiere que seas un hacedor y no tan solo un oidor. Escuche bien. ¿Cuál es el secreto de la bendición? Póngase en pie conmigo. Versículo 25. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre. Primer punto, mirar atentamente la palabra de Dios. ¿Qué es atento? No leer la Biblia simplemente cuando tú crees que necesitas, sino en todo momento estar conectado con su palabra. No usar la Biblia y ponerla en el Salmo 23 en la mesita de noche y pensar que eso es un espantademonios, sino aprender a escuchar la voz a través de su palabra. Enséñame. Aquí hay una iglesia que te quiere enseñar a leer la palabra. Si usted necesita ayuda, solamente acérquese a nosotros. Quiero estar atentamente involucrado en tu palabra perfecta para entonces ser libre. Primer punto en la parte A del versículo 25. Y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste. La parte B me llama la atención. ¿Cuántos trentones hay aquí que han ido a un gimnasio? Levanten la mano, no pasa nada, no me voy a burlar, no se preocupen. Levanten la mano. ¿Cuántos hay aquí que han ido a un gimnasio? Trentones de esos. No pasa nada, cuarentones también pueden ser, cincuentones, no pasa nada. ¿Sí? Hay un gimnasio. ¿Cuántos de ustedes han empezado el gimnasio motivados? ¿Verdad que sí? ¿No ha pasado que usted va hasta Walmart? Vamos a comprarme la ropa de ejercicio nueva, porque esta está gastada, como hace 4 años no me la pongo. Y usted va ahí y dice, no, me voy a comprar la Nike porque a mí me gusta de marca, no me gusta la marca Walmart. Y usted va y se compra, y no me voy a comprar unas tenis de Ross de 30. Yo quiero comprarme las que te dan masaje en los pies mientras tú haces ejercicio. No sé si existe, pero aproveche y haga el invento y se vuelve millonario y 10 más. Y usted dice, ahora es que es. Llegué al gimnasio y salí. Y no le ha pasado a usted que cuando usted va al gimnasio y está en los primeros días, lo que lleva como una semana nada más, pero ya usted se mira en el espejo y usted siente que como que hay un cambio. Y dice, wow, yo creo que sí. Y le pregunta a la mujer tuya y yo no veo nada. Pero tú dices, no, hay algo. Mírame el brazo. Pero lleva una semana nada más. Pero ya a las 3 semanas, Planet Fitness no sabe de ti. Chequearon las noticias por si acaso había venido Cristo y te llevó a ti, por eso fue. A las 4 semanas ya no sabe de ti. Al mes no sabe de ti, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y usted sigue pagando Planet Fitness, porque tiene que pagarlo, porque eso es un año de contrato. Estoy perdiendo 10 pesos todos los meses, ya no estoy yendo, pastor, al gimnasio. Pero las primeras 2 semanas, agárralo al Arnold Schwarzenegger.
Tiene el cuerpo de Channing Tatum. Así nos vemos cuando salimos de la iglesia y decimos, ahora sí que sí. ¿Dónde está el diablo para meterle una cachetada? Ahora sí que sí. Sale casi hablando lengua y te da la mano y hace así. ¡Ay, Señor, aleluya! Gloria a Dios. Y esto y lo otro. Y 2 semanas así, pero a la tercera semana me entero de la mujer tuya. Pastor, aquí está hablando malo. Y me envía los audios de usted. Pastor, ya. No pasa nada. Eso es solamente ser un oidor que pone en práctica, pero que se le olvida la palabra. Pero cuando usted salga de esta iglesia, cuando Dios le revele en su palabra y usted abra esa Biblia y usted comience a entender que todo lo que está ahí le pertenece a usted, porque la Biblia no está diseñada para hacer más grande a Dios. Dios es grande ya. La Biblia está diseñada para hacernos más grandes a nosotros, porque Dios sigue siendo grande y lo único que quiere es que nosotros nos parezcamos a Él. Eso es ponerlo en práctica y no olvidar lo que Dios te está diciendo. Escuche bien. Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Voy a leer el versículo completo. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Hay bendiciones que son por gracia y hay bendiciones que son por obediencia. La bendición por gracia es el oxígeno que usted está respirando ahora mismo. Eso es bendición por gracia. Bendición por gracia es el desayuno que usted se comió en la mañana. Bendición por gracia es el trabajito que Dios te dio. Bendición por gracia es los zapatos que usted tiene puesto ahora mismo. Bendición por gracia es que usted esté vivo en este momento y tenga un techo donde vivir. Eso es gracia. Bendición por obediencia es que tu matrimonio por fin es restaurado. Bendición por obediencia es que tu familia por fin es bendecida. Bendición por obediencia es que por fin estás saliendo a flote económicamente porque Dios está bendiciendo esa área de tu vida por obediencia. Bendición por obediencia es que tu negocio comienza a ser próspero y ya no tienes que hacer mucha fuerza y tú empiezas a ver la mano de Dios en todo lo que haces. Se llama obediencia. Dios quiere que salgas de simplemente y que salgamos simplemente de ser oidores y comencemos a transformarnos en hacedores de la palabra. Y entonces esa es la clave de la bendición. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Ya no pruebes más el menú. No te comas más el papel. Pon en práctica lo que ya tú has escuchado 1000 veces. Pon en práctica la paciencia. Mas el fruto del Espíritu es paciencia, paz, mansedumbre, templanza, bondad, benignidad. Hay gente que está esperando bendición y no saben dar. ¿Sabes por qué no se te da nada? Porque no bendices. Y hay una clave. Pablo establece y dice: no sean engañados. No se engañen a sí mismos. Pues todo lo que siembran es lo que van a cosechar. Hay gente aquí con semillas en la mano hace rato y todavía es la hora que no las plantan en la tierra. ¿Por qué? Porque no lo pones en práctica. La semilla está en la mano. Matrimonios, tómense de la mano. Matrimonios que están aquí, tómense de la mano. El escenario perfecto para poder poner en obra la palabra de Dios es tu matrimonio
con esa persona que te está agarrando de la mano en este momento. Porque de nada vale la teoría sin la práctica. Dios te pone a práctica con tu matrimonio, con tu familia. Si tus hijos están cerca de ti, abrázalo. Porque Dios quiere que pongas en práctica la palabra de Dios con tus hijos y que te parezcan más a su paternidad. Jóvenes, la mejor manera de poder vivir la palabra es ponerla en práctica y ser luz en medio de las tinieblas. Tú no tienes que hacer lo que hacen en la escuela, en la universidad. Tú tienes que hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Si no, vas a ser más del montón. Y la práctica es lo que hace que las cosas sucedan. Hay gente aquí que le está permitiendo a Satanás hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque te ha puesto tapones en tus oídos para no poner en práctica la palabra de Dios. ¿Cuánta palabra más vas a desperdiciar en el camino? Aquí hay gente que oramos por años por ellos, pero no escuchaban la palabra. Por eso no pasaba nada. El día que se expusieron a la palabra los transformó. Necesitamos gente que se permita ser transformado y ya no eche culpas a las personas. Cuando culpamos a otros, no nos permitimos practicar la palabra. No es que le corresponde al otro, no, te corresponde a ti, a lo que Dios transforma al otro. Yo quiero que mi esposo cambie, pues sé tú cambiando, hija. Para que tu esposo cambie, practica la palabra tú. Yo quiero que mi esposa cambie, practica la palabra tú, varón. Yo quiero que mis hijos cambien, demostremos que somos padres conforme a la palabra de Dios. Que nuestras hijas vean un varón conforme al corazón de Dios. Wow, yo quiero que mi novio sea como mi papá. Porque yo veo como mi papá trata a mi mamá. Pero si en tu casa estás tratando mal a tu esposa, después no te quejes por las decisiones que toma tu hija. Hello. Yo quiero ser un proveedor para mi casa, pues yo primero tengo que ser un proveedor en la casa de Dios. Hello. Yo tengo que ser lo que Dios quiere que yo sea. Yo quiero ser un adorador que toque y cante. Perfecto, qué bonito que puedas tocar y cantar, pero de nada vale si no estás viviendo la palabra. Por eso el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tenemos que ser genuinos, practicar la palabra. Cuando tengo problemas no voy directamente a hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere. Cuando tengo problemas voy a la palabra. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mí un cántico nuevo. Eso es vivir la palabra. Cuando siento que nadie me ame, ¿quién me separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro o espada, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me separarán del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo soy amado, tengo un Padre que me ama, nunca me voy a sentir desamparado cuando vivo la palabra. Quiero ser bendecido. Dejemos de mirarle los defectos a otros. Dejemos de siempre escuchar la palabra y convirtámonos en hacedores de la palabra. Y dejaremos de saborear el menú y
comenzaremos a disfrutar de la comida.